el boxeo mexicano vive un capítulo de sombras y desconcierto. Una noticia repentina sacudió a todo el gremio pugilístico, dejando una herida difícil de cerrar. La partida de un deportista no solo significa la ausencia de un competidor en el ring, sino también la ruptura de ilusiones, el dolor de familias que quedan marcadas y la despedida obligada de un ídolo para los aficionados. Pese a ello, su legado permanecerá en la memoria colectiva como parte esencial de la historia del deporte. Entre quienes más sienten el impacto de esta tragedia se encuentra Julio César Chávez, la máxima figura del boxeo en México. El hombre que alguna vez encendió pasiones con sus combates legendarios atraviesa ahora una de las etapas más desgarradoras de su vida. No enfrenta únicamente la pérdida de un colega, sino también un duro golpe personal relacionado con su propio hijo. Dos desgracias han caído sobre él al mismo tiempo, colocándolo en una situación de gran fragilidad emocional. Este episodio trasciende lo deportivo, es un reflejo del sufrimiento humano, del peso de las adversidades y de la fortaleza de los lazos familiares. El dolor que envuelve a Chávez conmueve incluso a quienes no siguen el boxeo, porque habla de la vulnerabilidad que todos compartimos. Hoy te invitamos a conocer en detalle esta historia que no solo marca un antes y un después en el ámbito pugilístico, sino que también toca fibras profundas en quienes la escuchan. Un relato de pérdida, de resistencia y de humanidad que ha estremecido el corazón del boxeo mexicano. El domingo, 6 de julio, el mundo del boxeo mexicano se conmocionó con una noticia desgarradora. Pedro Antonio Rodríguez Bárcenas, mejor conocido como Tony de Torreón, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Phoenix, Arizona. Horas antes, había participado en un combate del evento BRW Barrio, en el que perdió por decisión unánime frente a Philip Vela. Tony, originario de Coahuila, había viajado a Estados Unidos con la esperanza de sumar una nueva victoria a su carrera, sin imaginar que sería su última aparición en el ring. Después de la pelea, no se presentó a la cena prevista con su equipo, lo que generó inquietud entre sus compañeros. Al día siguiente tampoco apareció para tomar el transporte al aeropuerto. Ante su ausencia, el personal del hotel decidió revisar la habitación y encontró la trágica escena: Tony ya no estaba con vida. La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, llenando los espacios de mensajes de dolor y condolencias. Familiares, amigos y aficionados del boxeo lamentaron profundamente su pérdida. Aunque su récord profesional era de 15 victorias, 25 derrotas y 3 empates, quienes lo conocían sabían que esos números no reflejaban su verdadera dedicación, valentía y esfuerzo. Durante el día trabajaba como camillero en el IMSS, lo que le permitía mantenerse mientras entrenaba y perseguía su pasión. Compañeros y colegas lo recordaban como una persona amable, puntual y comprometida con su labor, capaz de equilibrar el trabajo en salud con el entrenamiento de boxeo, sirviendo de inspiración para los jóvenes de su comunidad. Las autoridades de Arizona iniciaron una investigación, pero los detalles oficiales no han sido divulgados, lo que ha dado lugar a especulaciones en Internet. El caso continúa bajo estricta confidencialidad. La muerte de Tony dejó una huella profunda en el boxeo nacional. Aunque nunca obtuvo títulos importantes, su historia resonó entre quienes trabajan arduamente mientras entrenan con disciplina, soñando con alcanzar el éxito. Incluso Julio César Chávez le rindió un sentido homenaje, reconociendo que las limitaciones económicas muchas veces impiden que el talento se desarrolle plenamente. El excampeón también destacó la dura realidad de los boxeadores que deben combinar trabajos exigentes, como el que Tony realizaba en el IMSS, con la preparación física, señalando la necesidad de mejorar el sistema de apoyo al deporte en México. Las palabras de Chávez generaron un eco masivo en redes sociales, convirtiendo a Tony en un símbolo de esfuerzo, sacrificio y la lucha por un futuro más justo para los atletas mexicanos. En medio de la tristeza que aún rodeaba a la familia Chávez por la reciente pérdida de Tony de Torreón, un nuevo golpe lo sacudió: la detención de Julio César Chávez Jr., de 39 años, en Estados Unidos. La noticia impactó profundamente, aumentando la tensión emocional que ya afectaba al excampeón y a sus allegados. Tras su arresto, comenzaron a circular versiones confusas y contradictorias que generaron desconcierto entre los medios y los seguidores. Se habló inicialmente de una posible deportación inmediata a México, pero la falta de información oficial sobre su ubicación provocó aún más especulaciones. La defensa legal del boxeador habría presentado varios recursos de habeas corpus con la intención de impedir un traslado o conseguir condiciones más favorables.
aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre el resultado de estos procedimientos. En medio de la incertidumbre, Julio César Chávez decidió hablar públicamente. En un mensaje lleno de emoción, agradeció el apoyo recibido por colegas y fans, pero confesó no tener datos precisos sobre el estado judicial de su hijo. Sus palabras reflejaron el sufrimiento de un padre que, a la vez, lidia con el duelo por una pérdida cercana y la angustia ante el destino incierto de su primogénito. La primera información oficial provino del fiscal general, Ernst Manero, quien indicó que entre 5 y 6 solicitudes legales presentadas a favor de Chávez Jr. habían sido rechazadas por no cumplir con los requisitos legales. Asimismo, precisó que el hijo del campeón no estaba bajo custodia mexicana y que su paradero permanecía desconocido, generando mayor alarma entre sus familiares. Frente al silencio institucional y la presión mediática, Julio César Chávez redactó una carta abierta al pueblo mexicano. En ella expresó su dolor, rechazó lo que consideró acusaciones infundadas y pidió respeto a la privacidad familiar. También reafirmó su apoyo a su hijo, reconoció errores del pasado, pero negó que éste hubiera cometido delitos, solicitando que las autoridades actuaran con justicia sin ceder a la opinión pública ni a juicios anticipados. Las reacciones a su declaración fueron mixtas. Mientras algunos ciudadanos mostraron comprensión y solidaridad con el ícono del boxeo nacional, otros prefirieron mantenerse cautelosos y esperar información confirmada. Sin embargo, la mayoría coincidió en que el apellido Chávez sigue teniendo un peso histórico en el deporte del país, haciendo de este caso un asunto particularmente sensible y delicado. Mientras parte de la sociedad demandaba que la justicia actuara sin importar nombres ni logros deportivos, otros cuestionaban si la fama podía alterar el trato legal. Quienes pedían igualdad ante la ley sostenían que el reconocimiento en el deporte no debería convertirse en un escudo protector. El debate no tardó en expandirse, pasó de las redes sociales a los grandes medios, incluyendo programas de televisión, radio y columnas de opinión. Expertos en derecho, comentaristas y personalidades públicas mostraron posturas divididas, resaltando que el caso tocaba temas sensibles como equidad, reputación y responsabilidad individual. Todo indicaba que la polémica se mantendría viva durante bastante tiempo. Un trágico suceso impactó profundamente a Julio César Chávez padre. La muerte de Tony de Torreón, joven promesa del boxeo, coincidió con el complicado proceso legal que enfrentaba su hijo. El excampeón vivió un periodo de intenso dolor, dividido entre el luto por Tony y la preocupación constante por el futuro judicial de Chávez Jr. Mientras los medios seguían de cerca el caso, pocos analizaban el peso psicológico que implica crecer bajo la sombra de una leyenda del boxeo. Desde su niñez, Chávez Jr. cargó con expectativas enormes. Cada combate no solo implicaba enfrentar a sus rivales, sino también las comparaciones inevitables con su padre, ícono del deporte. Se esperaba que demostrara la misma disciplina, valentía y entrega que hicieron famoso a Chávez Sr., presión que afectó tanto su carrera como su vida personal. No se trataba solo de comparaciones técnicas, la prensa solía contrastar la impecable carrera del padre con los errores y excesos del hijo. Mientras uno era celebrado por su dedicación total, el otro era criticado por tropiezos legales y problemas personales. Incluso sus intentos de regresar al ring eran minimizados, y los medios preferían resaltar sus fallos en lugar de sus esfuerzos de superación. Esta narrativa dificultaba que Chávez Jr. reconstruyera su imagen pública. Él mismo ha expresado que desea ser valorado por sus propios logros, no solo por el apellido que porta. Sin embargo, ese mismo nombre que le otorgó visibilidad también le impuso una carga enorme. Psicólogos deportivos aseguran que los hijos de figuras reconocidas enfrentan altos niveles de ansiedad, presión constante y riesgos de conductas autodestructivas. En su caso, estos factores se combinaron con las exigencias del boxeo profesional, creando un entorno emocional muy complejo. Sus mejores momentos llegaron cuando encontró su propio estilo, sus peores caídas, cuando el peso del legado fue demasiado. Los problemas legales actuales de Chávez Jr. están vinculados con su historia emocional y el enorme legado familiar. En un país que idolatra a su padre, su situación genera opiniones divididas y reabre un debate sobre la falta de apoyo psicológico para atletas que crecen bajo presión. El boxeo, históricamente centrado en lo físico, ha tardado en reconocer que la salud mental también forma parte del entrenamiento, especialmente para quienes portan un apellido con historia.
Por otro lado, la muerte de Tony de Torreón puso de relieve la dura realidad de muchos boxeadores sin fama ni contratos millonarios. Él representaba a quienes suben al ring por necesidad económica y no por ambición. Mientras algunos disfrutan de altos ingresos, otros, como Tony, enfrentan combates con salarios mínimos, soportando presión financiera constante y muchas veces ignorando lesiones por falta de recursos. La lucha diaria incluye deuda, preparación limitada y dolor físico no atendido. Sin seguro médico ni respaldo institucional, muchos boxean heridos, arriesgando su salud por sobrevivir en el presente. La historia de Tony refleja la realidad silenciosa de cientos de atletas anónimos, cuyo día a día está muy lejos del glamour de los campeones. La carrera de boxeadores como Tony estuvo marcada por dificultades silenciosas que pocas veces se reconocen. Cada derrota no solo minaba su confianza, sino que también cerraba puertas dentro del ring. Los promotores, interesados en atletas invictos o con grandes expectativas, solían dejar de lado a quienes acumulaban fracasos, creando un círculo de exclusión complicado de romper. Lo más doloroso no era el impacto físico de los golpes, sino la soledad que llegaba después. Sin entrevistas ni cámaras, Tony regresaba a su trabajo como asistente de ambulancia, enfrentando en silencio la frustración y esperando otra oportunidad para probar su talento. Las historias de sacrificio de estos luchadores rara vez llegan a los medios. Mientras los campeones llenan portadas, las experiencias de atletas como Tony quedan invisibles. Su fallecimiento puso de relieve esta realidad, generando debates sobre el abandono emocional y la carencia de apoyo psicológico en boxeadores menos reconocidos. A diferencia de los campeones, con equipos de respaldo, los atletas de divisiones intermedias cargan solos con derrotas, presiones y secuelas emocionales. La atención médica tampoco era adecuada. En las categorías inferiores, los exámenes eran superficiales y no había un seguimiento constante, exponiendo a los boxeadores a riesgos significativos. Tony, originario de Torreón, representaba a cientos de atletas que pelean lejos de los reflectores. Su muerte repentina provocó un debate necesario sobre la salud mental en el boxeo profesional. Detrás de la imagen de dureza que proyectan los pugilistas, existen conflictos internos profundos, depresión, adicciones e incluso pensamientos suicidas. Muchos coinciden en que los combates más difíciles no se libran en el cuadrilátero, sino dentro de uno mismo. La violencia inherente al deporte y las exigencias extremas dejan cicatrices psicológicas que, en ocasiones, solo se manifiestan años después del retiro. El uso de sustancias se ha convertido en un problema alarmante. Algunos recurren a calmantes para soportar el dolor físico, mientras otros buscan en el alcohol o las drogas un escape al estrés y la presión constante. Los suicidios, aunque poco visibles, han aumentado, evidenciando la urgencia de intervenciones efectivas. La transición abrupta de una vida intensa a la rutina común puede generar un vacío emocional difícil de manejar, especialmente para quienes basaron su identidad en el deporte. El retiro expone a muchos boxeadores a lesiones crónicas, dificultades económicas y soledad. La caída del estrellato al anonimato puede derivar en profundas crisis existenciales, mostrando un lado del boxeo que permanece oculto. Instituciones y promotores, centrados en el espectáculo y el rendimiento, ofrecen escaso acompañamiento psicológico. La cultura machista del boxeo desalienta la expresión de emociones, haciendo que los atletas opten por callar. Entrenadores y promotores muchas veces ignoran señales de sufrimiento emocional, considerando los problemas mentales como falta de carácter. Esta desinformación dificulta reconocer ansiedad, depresión o estrés postraumático, y la omisión puede tener consecuencias irreversibles si no se actúa a tiempo. La inesperada muerte de Tony, boxeador oriundo de Torreón, puso de manifiesto las duras condiciones que enfrentan muchos deportistas profesionales en México. Aunque las causas exactas de su fallecimiento aún no se han esclarecido, su caso evidenció la enorme presión física, económica y emocional que recae sobre quienes deben equilibrar el entrenamiento en el ring con otros trabajos para subsistir. En especial, los pugilistas de categorías intermedias suelen carecer de estabilidad financiera y de un respaldo institucional sólido. Este escenario resalta la urgente necesidad de implementar programas especializados en salud mental para los boxeadores. No se trata solo de atender lesiones físicas, sino de ofrecer apoyo emocional, educación financiera y orientación para la vida después de la carrera deportiva. Sin acompañamiento, muchos enfrentan un vacío silencioso una vez que dejan el deporte activo.
Tras la noticia del fallecimiento de Tony, los medios reaccionaron con rapidez, aunque no siempre con responsabilidad. Diversos portales y cuentas en redes sociales difundieron información sin verificarla, buscando viralidad más que respeto, lo que generó rumores y desinformación que afectaron directamente a su familia. La línea entre tributo sincero y espectáculo mediático quedó borrosa, y varios medios terminaron explotando el dolor ajeno para captar audiencia. Algunos intentaron honrar su memoria con respeto, mientras otros se centraron en especulaciones y detalles negativos. Durante el duelo familiar, periodistas y creadores de contenido buscaban imágenes o declaraciones que alimentaran la narrativa pública, exponiendo la vulnerabilidad de figuras que no cuentan con la fama o protección mediática de grandes íconos. Tony carecía de ese respaldo institucional, lo que lo hizo más susceptible a los abusos de la exposición digital. En pocos días, su historia fue reemplazada por nuevas noticias, dejando a sus seres queridos enfrentar la pérdida en soledad y reflejando el interés superficial de la información actual. El manejo de las muertes en el deporte sigue un patrón: primero la noticia, luego teorías y especulaciones, breves homenajes y, finalmente, el olvido. Las redes sociales intensifican esta dinámica, saturando la conversación pública con opiniones a menudo desinformadas y carentes de empatía. La tragedia de Tony, sumada a los recientes escándalos de Julio César Chávez Jr., evidencia una crisis estructural en el boxeo mexicano. Un deporte que antes simbolizaba orgullo y unidad nacional hoy parece fragmentado, sin políticas claras de apoyo. Mientras otros países han desarrollado sistemas sólidos desde la base, en México la responsabilidad recae en el esfuerzo individual de atletas y entrenadores. En ausencia de estrategias estatales, algunas iniciativas privadas intentan cubrir el vacío, pero no alcanzan a satisfacer todas las necesidades. Los gimnasios comunitarios, tradicionalmente semilleros de talento, operan con recursos limitados y escaso respaldo oficial. Esto afecta especialmente a jóvenes de sectores populares, para quienes el boxeo representa una oportunidad de superación, mientras la falta de referentes actuales limita la inspiración y la disciplina necesarias para alcanzar el éxito. En los últimos años, la imagen de varios íconos del boxeo mexicano se ha visto empañada por escándalos constantes, mientras que personajes polémicos ajenos al deporte acaparan la atención mediática, opacando a quienes mantienen una conducta ejemplar. Esta situación ha generado confusión entre los jóvenes aspirantes al pugilismo, quienes comienzan a perder la noción de que la verdadera grandeza también debe ir acompañada de valores y principios. El legado histórico del boxeo en México empezó a mostrar grietas. Cada tragedia, como la muerte de promesas jóvenes como Tony de Torreón, debilitaba la percepción pública de la disciplina, instalando la idea de que ya no ofrecía seguridad ni una preparación integral. Muchas familias comenzaron a cuestionarse si realmente valía la pena que sus hijos se dedicaran a este deporte. Lo que antes era un orgullo nacional se convirtió en un reflejo de desorganización y deterioro. Los medios de comunicación, que solían celebrar los triunfos en el ring, ahora priorizan noticias de conflictos y controversias, modificando por completo la narrativa alrededor del boxeo. Esta transformación mediática provocó que numerosos jóvenes buscaran alternativas más estables y socialmente reconocidas, alejándose de los cuadriláteros. A la descomposición mediática se sumó el caos organizativo. Campeonatos dispersos y ligas sin jerarquías claras dificultaban identificar quiénes eran los verdaderos referentes del pugilismo mexicano. Además, la infiltración de apuestas ilegales y vínculos con sectores violentos afectó aún más la esencia del boxeo profesional. La solución requería una transformación profunda, tanto cultural como institucional, capaz de rescatar los valores fundacionales del deporte y adaptarlos a la actualidad. En medio de este panorama, Julio César Chávez atravesaba momentos difíciles. La pérdida de Tony y los problemas legales de su hijo complicaban su situación personal, generando inquietud sobre quién podría tomar el relevo del legado de uno de los campeones más grandes de México. A pesar de haber sido campeón mundial, Julio César Chávez Jr. enfrentaba dudas sobre su capacidad para consolidar ese legado, pues su vida personal contrastaba con sus logros deportivos. La atención se dirigía entonces a la nueva generación. Muchos jóvenes tomaban los errores de los Chávez como advertencia, entendiendo que preservar la grandeza del boxeo nacional era un reto enorme. La recuperación de Chávez Jr. podía simbolizar algo más que una victoria individual. Representaba esperanza para quienes luchan por superar obstáculos similares. Sin embargo,
Un nuevo tropiezo enviaría un mensaje negativo sobre la posibilidad de resurgir. El futuro del boxeo mexicano también depende de nuevos talentos que encarnen excelencia y valores, más allá de la dinastía Chávez. Para restaurar la reputación de este deporte, se requieren cambios estructurales, programas de formación ética, apoyo psicológico para jóvenes atletas y medios comprometidos con la difusión de modelos positivos. Escuelas, fundaciones y organizaciones sociales han comenzado a implementar iniciativas de boxeo juvenil como herramienta de transformación. Hoy, el boxeo sigue enseñándonos lecciones de vida, la importancia de los valores, la resiliencia ante la pérdida y el dolor, y que incluso los campeones enfrentan batallas que no se libran en el ring. Julio César Chávez, eterno guerrero, ahora libra un combate distinto, el del corazón. Tu participación es fundamental para nosotros. Queremos leer lo que piensas sobre lo sucedido, por eso te animamos a dejar tu opinión en los comentarios. Si este video logró emocionarte o generó alguna reflexión, puedes mostrar tu apoyo con un me gusta. Recuerda también suscribirte al canal, así estarás siempre al tanto de lo más importante en el universo del boxeo. Activa la campanita de notificaciones para recibir, sin demoras, todas las novedades y no perderte ningún detalle. Cada comentario, cada interacción y cada gesto de apoyo nos impulsa a seguir compartiendo las historias más intensas y apasionantes de este deporte. Entre todos mantenemos encendida la chispa del boxeo, incluso en los momentos más duros. Agradecemos de corazón que formes parte de esta comunidad. Muy pronto volveremos con un nuevo video cargado de emoción. Nos vemos en la próxima.